febrero de este año, de sobrecargas auriculares y ventriculares en el electrocardiograma. Y a ver si puedo pasar. Tenemos que recordar que nosotros la representación en el electro de la activación auricular está dada por las ondas P, ¿sí? Pero también sabemos que la onda P está dada por la superposición o la activación, se podría decir primero de la aurícula derecha y posteriormente de la aurícula izquierda. Comparten un segmentito juntas y entre las dos constituyen la onda P que es aparente y que se ve en el electrocardiograma con una duración entre 60 y 100 milisegundos y un voltaje no mayor a los 2,5, o sea, 2 cuadraditos y medio para arriba. Sabemos que la aurícula derecha es la primera que se va a activar, ¿por qué? Porque en ella se encuentra el nódulo sinusal. Luego la corriente de despolarización va a viajar hasta la aurícula izquierda y la va a activar. Pero esto normalmente nosotros no vemos la separación, sino que vemos una sola onda. Y vamos a recordar cómo era el tema de la activación auricular. Cada una de las aurículas tiene sus propios vectores de despolarización, o su propio vector de despolarización, y entre las dos constituyen un vector promedio. Sabemos que el vector de despolarización de la aurícula derecha es fundamentalmente manifiesto o positivo en D2, en D3 y en ABF, y el de la aurícula izquierda es predominantemente positivo, o es positivo netamente, en D1, en D2 y en ABL. Entre las dos, dijimos, constituyen un vector promedio, que se denomina AP, y se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda, y también tiene un eje de P. Vieron que nosotros siempre en el electro vemos el eje de QRS, o sea, que las derivaciones que tenemos en cuenta son de 1 y ABF. En este caso sucede lo mismo, y el vector de despolarización nos marca un eje en más 60 grados. ¿Dónde es donde vamos a ver las P con mayor claridad? Por una cuestión de este vector promedio, hacia donde más se positiviza o hacia donde más se dirige, es la derivación de 2, que es donde siempre vamos a buscar una onda P para determinar que estamos en la presencia de un ritmo sinusal. Porque fíjense hacia dónde se dirige el vector promedio de P. Bien, en el plano horizontal, o sea, lo que hablamos hasta recién, más que nada plano frontal, en el plano horizontal. Ustedes se acuerdan que los electrodos que constituyen o que nos van a dar la información respecto de las derivaciones precordiales son electrodos exploradores, se llama. ¿Por qué? Porque ellos se paran en algún lado de nuestra, obviamente, sabemos que tienen localizaciones específicas, pero son exploradores. ¿Por qué? Porque van a ver las ondas de despolarización acercarse o alejarse. Imagínense que son como personitas que están paradas, y los vectores son como trenes, que se alejan o se acercan, o los pueden ver pasar, o sea, los ven acercarse y los ven irse. De acuerdo a dónde se ubique ese electrodo explorador, va a ser la imagen que vamos a tener en el electrocardiograma. B1, recordamos que se ubica en el cuarto espacio intercostal, en el margen derecho del esternón. Entonces acá, ¿cuál es la estructura más cercana a esta aurícula? Es la aurícula derecha, la tenemos ahí nomás. Y la aurícula derecha se dirige, o sea, su vector de despolarización se dirige directamente hacia B1. Entonces vamos a ver la corriente de despolarización venir, acercarse, nos va a dibujar una deflexión positiva. Pero también tenemos la activación, digamos, apenitas después de la aurícula izquierda, y este vector de despolarización de aurícula izquierda se aleja, por lo tanto nos va a dibujar una deflexión negativa, por lo que vemos siempre, a nivel de B1, la P es difásica, positiva porque se acerca con la activación de la aurícula derecha, y negativa porque se aleja con la activación de la aurícula izquierda. Ya a la izquierda. Y acá la negativa empieza a ser más chiquita. ¿Por qué empieza a ser más chiquita? Porque nos empezamos, ese explorador, que es el que está mirando la corriente, se empieza a acercar a la cabeza de ese tren, que es el vector de despolarización de la aurícula izquierda. B3 y B4, la P es francamente positiva, y se dice, o sea, la podemos comparar con la P de D2 en el plano frontal. Y por último, B5 y B6, la P es positiva y está fundamentalmente representando la despolarización de la aurícula izquierda. Tiene una activación, por lo tanto tiene una recuperación también. Y este segmento de recuperación en el electrocardiograma no lo vemos. ¿Por qué? Porque sucede simultáneamente con el PR, con el QRS y con el segmento S. Se llama STTA, la recuperación, que la activación auricular
auricular ocurre en forma equidistante a lo que es endo y epicardio, ¿sí? La recuperación tiene sentido eléctrico opuesto, entonces nos va a dibujar en el electro accidentes negativos, ¿sí? Que ahí está el dibujito de lo que se vería si se pudiera ver, pero bueno, siempre queda oculto. Decimos que el eje de despolarización auricular está en más 60 grados, por lo tanto, el eje de recuperación es de menos 120 porque tiene sentido eléctrico opuesto. ¿En qué situaciones podemos llegar a ver esto? En un bloque, lo vamos a ver la próxima vez que tengamos, ojalá que falte mucho porque son situaciones feas, en un bloqueo AB completo, donde tenemos ondas P no conducidas, entonces podemos ver toda la activación y la recuperación de la onda P. Ese es uno de los casos en los cuales se puede ver la recuperación de auricular. Y el tema que nos trae hoy es la sobrecarga. Nosotros cuando hablamos de sobrecargas, ¿qué decimos? Son situaciones hemodinámicas donde aumenta el trabajo. ¿Y por qué puede aumentar el trabajo? O por un aumento de presión, o por un aumento de volumen que maneja esa cavidad. Y si la sobrecarga se mantiene en el tiempo, van a llevar a un crecimiento de la cavidad, que puede ser una dilatación, un engrosamiento o una hipertrofia. Generalmente vieron que hace la hipertrofia, o el engrosamiento, la hipertrofia, y por último la dilatación. Y estas particularidades van a llevar a que las cámaras pierdan su anatomía normal, pierdan su geometría normal, su ubicación espacial normal. Esto representado en el electro se llama preponderancia eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a haber un retardo en el tiempo de aparición de los vectores de despolarización, puede haber aumento del voltaje de los accidentes, también puede retrasar paralelamente la repolarización. O sea, todo lo que vimos normal se va a ver alterado. Arrancamos con el crecimiento auricular derecho. Dijimos que era todo lo que aumenta el trabajo por aumento de la presión o aumento del volumen que tiene que manejar la cavidad. Y acá, o sea, etiología, es fácil de pensar, los padecimientos broncopulmonares crónicos, ¿por qué? Porque van a aumentar la presión del lado derecho, si van a terminar comprometiendo el ventrículo derecho, y en forma secundaria o indirecta a la aurícula derecha. La estenosis, la atresia tricuspidia sucede lo mismo y la tetralogía de Fallot. La insuficiencia tricuspidia, ¿por qué? Imagínense, la insuficiencia tricuspidia, la aurícula derecha, no solo está recibiendo la sangre que viene de vena cava superior y de vena cava inferior, sino todo lo que regurgita del ventrículo derecho. La comunicación interauricular, la aurícula derecha, una cuestión de que la aurícula izquierda tiene más presión, va a recibir lo que le viene de las cavas más lo que le manda la aurícula contralateral. En la estenosis pulmonar va a suceder en forma, digamos, secundaria o indirecta por la sobrecarga del ventrículo derecho. Pero en todos los casos sabemos que hay o sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Bien, ¿cómo lo vamos a ver esto en el electro? Primero vamos a analizar el plano frontal, y acá tenemos la típica P picuda que le decimos nosotros, que es una P alta y puntiaguda, acuminada se llama porque crece en voltaje, no en amplitud, y la mayor manifestación se va a ver en D2, en D3 y en ABF. Esto, digamos, en promedio. El eje se va a dirigir más positivo, más 65, más 70, y ahí ya la P va a ser negativa en ABL, y si supera los más 90 grados, el eje de AP, ¿se acuerdan que lo normal era más 60? Si supera los más 90 grados va a ser negativa en D1. Y hay dos tipos de P. Tenemos una P, la P pulmonale, que es la de los padecimientos pulmonares crónicos, pacientes enfisematosos. En estos casos, ¿qué pasa? Hay una hiperinsuflación pulmonar y se produce un descenso del diafragma, por lo tanto el corazón se verticaliza. Y acá tenemos la P alta picuda, la P pulmonale, que se ve fundamentalmente estas características en D2, en D3 y en ABF, o sea, la cara inferior. Con un eje en más 75, más 80. Y por el otro lado tenemos las ondas P congenitales. Estas son, obviamente, como dice la palabra, de padecimientos congénitos, de malformaciones, donde no hay un descenso diafragmático, no hay una verticalización del corazón, y como característica, y para hacer diferencia con la P pulmonale, las características de esta P puntiaguda y alta son más visibles en D1 que en D3. También se puede ver en D2 y en ABF, y el eje va a estar en más 30, más 50, o sea, no vamos a tener este eje tan a la derecha. En el plano horizontal, volvemos a decir que los electrodos exploradores se paran y ven qué sucede con los vectores. En este caso, ¿quién está creciendo? La aurícula derecha, que dijimos que era la que estaba más cerca de B1. Entonces esa P va a ser bien positiva en B1 y negativa, pero más marcadamente positiva. Pero existe una situación que podríamos decir paradojal.
¿Qué sucede con las P pulmonales? ¿Qué pasa? El corazón, al estar verticalizado, muchas veces aparece predominio de la negatividad, o sea, es positiva y es negativa, pero predomina esa negatividad, y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Si lo que está creciendo es la aurícula derecha, ¿por qué me hace manifestación de aurícula izquierda? Y se da justamente porque al tener un crecimiento auricular derecho, en este caso de los pacientes con descenso diafragmático y verticalización del corazón, nos puede dar esta patente. Y después, en la P congenitales, lo más frecuente que vemos es la P difásica con gran voltaje de positividad. Tenemos un disfasismo rápido de P en B1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan la deflexión intrinsecoide? O sea, el máximo ascenso y descenso del QRS, y un retorno rápido a la línea isoeléctrica. ¿Esto por qué sucede? Porque en B1 estamos muy cerca de la aurícula derecha, entonces el vector S rápidamente cómo se acerca y cómo se aleja la corriente eléctrica. Entonces rápidamente se inscribe, o sea, en pocos cuadraditos de ancho. ¿Cómo se altera a nivel de la recuperación auricular? Fundamentalmente vamos a ver desnivel del PR, del ST y del punto J. Las P pulmonares, o sea, si es de origen pulmonar, vamos a tener más que nada estas alteraciones en D2, en D3 y en AB, y en el caso de las congenitales, las máximas alteraciones se van a ver en D1 y en D2, y en ambos casos, las alteraciones del PR, del ST y del punto J se pueden llegar a ver en B1 y en D2. Y acá la P pulmonar, que dijimos que era bien marcada en D1, en D2 y en ABF. Acá no se ve demasiado mucho, pero recordemos que la P de tipo pulmonar incluso podía ser más negativa que positiva por la verticalización del corazón. Y después vemos ondas P puntiagudas en todos lados, pero bueno, esto es donde lo tenemos que ir a buscar. Y la P congenitales, la diferencia la hacía entre la P o la alteración de P, la culminación de la onda, y además es marcadamente picuda en D2 y en ABF. Bien, pasamos del otro lado, la aurícula izquierda, volvemos a recordar. ¿Por qué se da el crecimiento? Por sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen. Analizamos. Una estenosis mitral, ¿cómo me va a sobrecargar la aurícula izquierda? Porque tiene que hacer mucha más fuerza para poder vaciarse. Entonces, esa pobre aurícula izquierda está recibiendo sangre de las pulmonares y lo que le refluye del ventrículo izquierdo, a la hipertensión arterial y a la valvulopatía aórtica, más que nada la estenosis, y en la coartación aórtica lo que vamos a ver es sobrecarga de presión secundaria a la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Bien, en el plano frontal, acá tenemos, ¿se acuerdan las P en doble lomo? Porque en este caso, ¿se acuerdan que primero se activaba la aurícula derecha y después la aurícula izquierda? Si la aurícula izquierda está con una sobrecarga, sea de presión de volumen, se atrasa su activación. Entonces la P se ensancha, no crece en alto, pero sí crece en ancho, porque el segundo componente de la P está atrasado. Y muchas veces podemos ver incluso, o sea, lo que vemos es la P en doble lomo, ¿por qué? Porque se diferencia activación de aurícula derecha y activación de aurícula izquierda. Y el espacio entre las dos puede llegar a ser hasta de 30 milisegundos, o sea, un cuadradito, es bastante eso. ¿Dónde se ve fundamentalmente? En D1, en D2 y en ABR. El vector de despolarización de aurícula izquierda se dirige allá. En ABR es negativa, o sea, vemos la onda P negativa con los dos lomos, y obviamente en ABL, que es hacia donde se va a dirigir. Lo que nombramos de la bifidez lenta de la onda P, por el retraso en la activación de la aurícula izquierda. Y el eje de AP, que era de más 60, va a estar ubicado ahora entre 30 y menos 30. El voltaje está conservado, crece en ancho, no en alto. En el plano horizontal, B1 tenemos una P difásica, siempre difásica, componente izquierda, pero obviamente va a tener predominio negativo, porque la aurícula izquierda está ejerciendo, digamos, su mayor voltaje eléctrico. Obviamente va a estar aumentada en duración también. Hay un difasismo lento, en la deflexión intrinsecoide sucede en forma lenta. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda está re lejos de B1.
no se dirige hacia eliminada. Entonces tenemos una deflexión intrinsecoide lenta, con un retorno lento hacia la línea isoeléctrica. B3 y B4, esta es la más botona. Acá es donde aparece, digamos, más precozmente la P en doble lomo. ¿Se acuerdan que B3 y B4 era similar a D2? O sea, se podía comparar con D2, o sea, son los lugares donde mejor se ve la P y donde más precozmente aparecen las alteraciones. B5 y B6, también P en doble lomo, bastante ancha y con una buena separación entre los dos lomos. Y también vieron que hacíamos diferencia entre la P pulmonar y la P congenital en el crecimiento auricular derecho. Bueno, acá también tenemos para hacerlo. Podemos tener una P de lucha. Esta P de lucha es cuando aparecen estrecheces mitrales, pero que todavía está compensado. O sea, tengo hipertrofia de la aurícula izquierda, pero todavía no se dilató. Donde vamos a ver es la alteración de la P en la más botona, que era B3 y B4, donde aparece más precozmente. Y por último, la P mitral verdadera, que obviamente estos ya son estrecheces mitrales de más antigüedad, donde hay dilatación. Y acá estamos. La P, fíjense, en doble lomo, D2, D3, algo se ve en ABF, muy negativa en B1, más que nada esas son las alteraciones. Lo importante es saber cómo se ve el electro normal. Entonces después, cuando vemos algo mal que no está bien, y tenemos algún par de características, ya podemos ir pensando y armándonos una idea de qué nos está mostrando ese electro. Y para complicar la historia, también hay sobrecargas biauriculares. Y las etiologías generalmente es la valvulopatía mitral con insuficiencia ventricular derecha, o las grandes comunicaciones interauriculares, donde obviamente va a haber dilatación de ambas cavidades con sobrecarga de ambas. ¿Cómo la vemos? En el plano frontal vamos a tener características de las dos. Vamos a tener P altas, pero en doble lomo, con buena distancia entre sus dos lomos, y obviamente el primer lomo va a ser alto, porque la onda P picuda de la sobrecarga auricular derecha. Tenemos una sobrecarga auricular derecha que nos hace una P alta acuminada, y un retraso en la activación de la aurícula izquierda, por lo tanto nos van a formar los dos lomos. En el plano horizontal, la P difásica más menos con elemento positivo importante en voltaje alto, puede suceder eso. La deflexión intrinsecoide puede ser rápida, si está predominando la sobrecarga derecha, o puede ser lenta, si está predominando la sobrecarga izquierda. Y a nivel de la repolarización auricular, lo que podemos ver es desnivel del PR y el ST, que puede llegar a ser positivo en B1. Pero hay características de las dos. Bien, y ahora vamos con la activación ventricular. La activación ventricular es bastante distinta a lo que es la activación auricular, llámese por el aumento, por el tamaño distinto, por el espesor ventricular, más que nada el espesor ventricular izquierdo, porque hay más fuerzas eléctricas, hay muchos vectores, pero ¿qué pasa? Nosotros describimos 3 nada más y no sería imposible. Tenemos que recordar que la activación ventricular se da desde endocardio a epicardio, ¿sí? No como las aurículas que era equidistante. Acá va de endocardio a epicardio. Dijimos que hay un montón de vectores que por consenso se estudian fundamentalmente 3. Después vamos a ver que hay uno más que se estudia. Tenemos el primer vector, que es el vector septal, que es este chiquitito que se ve acá, que está orientado hacia la derecha y hacia adelante, por lo tanto se va a acercar a B1 y a B2 y se aleja de B5 y de B6. El segundo vector es el vector de las paredes libres, que es el que tiene mayor potencia eléctrica. Fíjense que las flechas, el tamaño de las flechas y el grosor representa la fuerza eléctrica. Este es el que se acerca a B5 y B6 y se aleja de B1 y de B2. Y por último, un tercer vector, que es el vector basal, que es este pequeñito que está acá, que va en contra del mundo, porque este va hacia la derecha y hacia atrás. Se aleja, o sea, mucho de B5 y B6, y se aleja, pero menos, de B1 y de B2. Eso en el plano horizontal. En el plano frontal tenemos los mismos 3 ejes. El septal, que va a ser positivo, o nos va a marcar deflexiones positivas en D2, en ABF, en D3, y algo en ABR. El vector de las paredes libres, que dijimos que era el más grande, que es positivo en todo, en D1, en ABL, en D3, en ABF y en D2, excepto en ABR. Y por último, el chiquitito que mira en contra de todo, que es el basal, que va a ser solamente positivo para ABR. Sabemos que el eje eléctrico de activación
del QRS es entre 0 y más 90. Por supuesto que siempre le da mucha angüía hasta menos 30, pero ese es el eje de despolarización. Entonces el de la aurícula, el de las aurículas es más 60, el de los ventrículos entre 0 y más 90. Bien, la porción inicial del QRS traduce la activación septal, el vector 1, ¿sí? La porción final la traduce la activación de las zonas basales. O sea, la S va a estar representada por o va a representar, mejor dicho, al vector de las porciones basales. Y la R, la más grande, ¿se acuerdan que la flecha más grande era del vector de las paredes libres? Bueno, representa la R. O la R, mejor dicho, representa al vector de las paredes libres. Como hay activación, hay recuperación, ¿sí? Entonces nosotros decimos, listo, la activación era de endocardio a epicardio, y si la recuperación tiene sentido eléctrico opuesto, tiene que ser de epicardio a endocardio, y si normalmente yo tengo una activación eléctrica que en el electrocardiograma me dibuja accidentes positivos, la recuperación me tiene que dibujar accidentes negativos. No, no sucede así porque no tenemos ondas en espejo normalmente, sino que tenemos concordancia entre el QRS y la onda T. Hay muchas teorías que tratan de explicar esto, pero bueno, lo que coinciden todas es que hay una recuperación más tardía del subendocardio, por lo tanto termina recuperándose primero el epicardio que el endocardio. Por eso vamos a tener ondas T positivas concordantes con el QRS. Bien, crecimiento ventricular izquierdo, aumento de presión, aumento de volumen, o sea, aumento del trabajo de esa cavidad. Estenosis aórtica, por supuesto, aumenta la presión que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo. Insuficiencia aórtica, sobrecarga de volumen. Parte de lo que mando vuelve y se me junta con lo que me está mandando la aurícula izquierda. Coartación aórtica y la hipertensión arterial. Obviamente, en los dos casos tenemos un aumento de las presiones que tiene que sobrepasar, que tiene que vencer este ventrículo izquierdo para poder vaciarse. Y la insuficiencia coronaria crónica. Acá puede que tengamos niveles de trabajo normales, pero alteración en la función, ¿sí? Y ahí también se me va a generar una sobrecarga. ¿Cómo lo vemos en el plano horizontal? Tenemos que acordarnos de los vectores, cómo se despolarizaban y cómo se manifestaban. Vector de las paredes libres me va a dibujar, si él es el que está predominando, R altas en precordiales izquierdas, B5 y B6. En este caso del crecimiento ventricular izquierdo puede verse una exageración de lo normal, ¿sí? Las ondas S van a ser profundas en precordiales derechas, en B1 y en B2, ¿sí? Dijimos eso, que el vector de las paredes libres miraba hacia B5 y B6 y le daba la espalda a B1 y a B2. ¿Qué pasa? Acá hay una cuentita que se puede hacer que dice que si las S son 4 o 5 veces más grandes que la positividad precedente, sugiere crecimiento del ventrículo izquierdo. Es una cuenta que se puede hacer. Y también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con hipertrofia del ventrículo derecho, porque tenemos S profundas, y ahí lo que tenemos que ver es ABR y ABL. En esos casos, si coincide con ABR, va a ser crecimiento ventricular derecho, si coincide con ABL, va a ser un crecimiento ventricular izquierdo. Hay retardo en la deflexión intrinsecoide, dijimos, digamos, la máxima positividad y negatividad llevan más tiempo en suceder, y después, en el vector septal, ¿recuerdan cómo era el vector septal? ¿Sí? ¿No? Hacia la derecha y hacia abajo. Exacto. Positivo en B1 y en B2, negativo en B5 y B6, o sea, porque le da la espalda. Entonces esto nos va a dibujar ondas R altas en B1 y en B2, si es el que se manifiesta. Obvio que no vamos a ver todo esto en un crecimiento ventricular izquierdo, porque si no se puede llegar a ver, pero no es que siempre lo vamos a encontrar. Y Q profundas en B5 y en B6, porque este es el vector que se aleja de B5 y B6. Y por último, el chiquito, el que miraba en contra del gobierno, el vector basal, que nos va a generar falta de S, si es que se manifiesta preponderantemente, falta de S en derivaciones izquierdas, o sea, B5 y B6, y falta de complejo de transición. Recordamos que son los complejos de transición. Siempre que miramos un electro, nosotros vemos cómo va creciendo la onda R en precordial. Cuando no sucede, no crece, decimos tiene falta de progresión de R en precordial. ¿Qué vemos nosotros? Viene negativo, 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 uno que es
negativo, positivo, y el que sigue es más positivo, más positivo, más positivo. En estos casos no, venimos negativo, negativo, los complejos QRS, ¿no? Negativo, 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 positivo. Sin complejos que sean más o menos igual la positividad y la negatividad. Esto es lo que nos va a generar la preponderancia o la manifestación del vector basal. Bien, y en el plano frontal, acá lo que tenemos que tener en cuenta, como habíamos hablado antes, la posición del corazón. Se llama la posición anátomoeléctrica del corazón, porque podemos tener corazones horizontales, corazones verticales o corazones intermedios. Si tenemos una posición del corazón horizontalizada, la R va a ser alta en ABL. Claro, el corazón, miren, está así, ¿y dónde está ABL? Acá. Entonces, va a ser una R alta en ABL. También vamos a encontrar R altas en D1 y S profundas en D3. Si el corazón está vertical, así, ¿a dónde apunta? Hacia ABF, hacia el pie, el corazón vertical. Y también va a haber R altas en D2 y en D3. Bueno, y cuando hay una posición intermedia, que sería lo más normal, van a ser semejantes a ABL y ABF, y semejantes como se vean en D1, en D2 y en D3. Signo sugestivo de la desviación, signo sugestivo de crecimiento ventricular izquierdo es la desviación del eje hacia la izquierda y arriba, ubicándose entre 0 y menos 80, y después la cuentita que solemos hacer también nosotros, que es el índice de Sokolov, que nos explica que si la S de B1 más la R de B5 y B6 mide más de 35 milímetros, podríamos estar en presencia de una sobrecarga ventricular izquierda, y si llega a tener más de 40 milímetros, ya tenemos una especificidad de más del 90%, o sea, muy específico, pero la sensibilidad está alrededor del 60%. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchas veces que haya crecimiento ventricular izquierdo y no lo encontremos. Pero si lo encontramos, es muy probable que sea. Bueno, ¿y cómo se altera la repolarización? Acá la T se nos vuelve en contra, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir? Se empieza a oponer al QRS. Tenemos T negativas, o sea, donde más se manifiesta la R, más negativa va a ser la T. Entonces, en B5 y B6, y van a ser positivas en B1 y en B2, que es donde el QRS va a ser más negativo. De acuerdo, volvemos a la posición anátomoeléctrica del corazón, dijimos que si el corazón está horizontal, las R más grandes las veíamos en ABL. Bueno, acá las T más negativas las vamos a ver en D1 y en ABL, que son las de este lado. Y si el corazón está vertical, las R más altas las veíamos en ABF. Acá sucede lo mismo, D2, D3 y ABF van a tener las T más negativas. El ST y el punto J pueden acompañar a la onda T. Y acá es recontra importante recordar que las ondas T pueden tener alteraciones secundarias y primarias. ¿Por qué? Porque una onda T negativa nos obliga a hacer diagnóstico diferencial con isquemia. Gracias a Dios sabemos que las ondas T negativas de ramas asimétricas nos salvan las papas y nos hablan de que probablemente estemos en presencia de una hipertrofia, de una sobrecarga. ¿Qué quiere decir T asimétricas? Son esas que tienen la rama descendente lenta con una rama ascendente rápida. Ojalá, porque el diagnóstico diferencial es muy importante, ya que estamos hablando de isquemia, la alteración primaria de la onda T. Acá el dibujito. Y vamos a recordar, dijimos que el vector de las paredes libres, si se aumentaba su voltaje, iba a dar ondas R altas en B5 y en B6, ondas Q profundas en B1 y en B2. Si aumentaba, si aumentaba la actividad eléctrica o la preponderancia del vector septal, nos iba a dar R altas en B1 y en B2. Acá no las tenemos, ¿sí? Y si aparecía o se hacía predominante el vector basal, nos iba a mostrar o nos iba a hacer desaparecer las S de B5 y B6, que acá sucede, no tenemos S, y también nos iba a hacer desaparecer las nunca me sale el nombre, los complejos de transición, me lo anoté porque sabía que me lo iba a olvidar. Fíjense que no tenemos complejos de transición, tenemos B1 negativo, B2 negativo, B3 negativo, B4 negativo, y tú, de golpe, B5 positivo, ¿sí? Bien, y acá, fíjense, ABL es negativo, pero ABF es bien positivo, entonces podríamos llegar a decir que este es un corazón verticalizado, ¿sí? Porque tenemos el complejo positivo y la onda T tirando a negativo, que no sucede lo mismo en ABL. Bien, ahora pasamos para el lado derecho. Volvemos, sobrecarga de presión o de volumen.
La estenosis pulmonar, ¿cómo nos va a sobrecargar el ventrículo derecho? Por presión, tiene que ejercer más presión para poder vaciar. Drenaje venoso anómalo total de las venas pulmonares en la aurícula derecha, y sí, está recibiendo un montón de volumen. Tetralogía o trilogía de Fallot, ahí es un lío, tengo aumento de todo, y la hipertensión pulmonar, sea primaria o secundaria, como sea, le van a generar mayor trabajo al ventrículo derecho para poder vaciarse. ¿Cómo lo vemos? En el plano horizontal, volvemos, el vector basal. Acá, ¿se acuerdan que en el ventrículo izquierdo le dije que era como una exageración de lo normal? Bueno, ahora es como lo contrario. Si crece, o si se predomina el vector septal, vamos a ver desaparición de la onda Q en B5 y B6. ¿Se acuerdan que el vector septal se alejaba de B5 y B6 y se acercaba a B1 y a B2? Vamos a tener complejos siempre precedidos por Q en las derivaciones derechas, o sea, en B1 y en B2. Siempre una Q inicial, que nos hace hacer diagnóstico diferencial con sobrecarga de aurícula izquierda, derecha, con enfermos enfisematosos, con la verticalización, y con un infarto septal. Nosotros sabemos que la Q significa necrosis, por lo tanto es otro diagnóstico diferencial importante que tenemos que hacer. Si se manifiesta mucho el vector de las paredes libres, las R van a ser altas en B1 y en B2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo contrario a lo normal, porque lo normal era que tuviese S profundas en B1 y en B2, porque este es el vector que se aleja de este sector. El vector de las paredes libres, el vector más grande. Hay retraso en la deflexión intrínsecoide, en las precordiales derechas, en B1 y en B2, o sea, sucede eso lentamente, en una duración de más de 30 milisegundos, y los complejos son esencialmente negativos en B5 y B6. Sí, porque B5 y B6 están mirando por otro lado. Bueno, y además, acá la preponderancia la tiene el ventrículo derecho, o sea que está ejerciendo su fuerza eléctrica en forma contraria. Y aparece, ¿se acuerdan que les dije que había un montón de vectores, pero por consenso utilizábamos 3? Acá aparece otro vector, que está, pero que acá se manifiesta, o que prepondera su actividad, que es el vector de la masa septal derecha. Y es este vector el que determina o explica que las ondas R sean altas, en las sobrecargas derechas obviamente, en B3 y en B4. En el plano, no, en el plano frontal, el eje del QRS se va a ir a la derecha, entre más 120 y menos 90. Si encontramos un vector así, un eje de QRS así, podemos sospechar del crecimiento ventricular derecho, siempre y cuando obviamente descartemos el bloqueo de rama derecha o el infarto lateral, que también lo podrían llegar a dar. Y la alteración en la repolarización la vamos a ver fundamentalmente con un ST que tiende a infranivelarse, y las ondas T se hacen negativas. Y acá tenemos el electro. Fíjense, estas R altas, que no tendrían por qué estar acá, ¿sí? Bueno, dijimos que nos daban las R altas en las derivaciones precordiales derechas. El vector septal, que nos daba las Q profundas, en B5 y en B6, que acá no las tenemos, no está manifestado. Las ondas T negativas, oponiéndose al, ¿cómo se llama? Al QRS, y también la aparición del vector de las masas septales dándonos las R altas en B3 y en B4. Miedo ese electro, ¿vieron? Esas T tan negativas, tan horribles. Sí, ni hablar, Tropo. todo. Pero por supuesto, fíjense el ABR, lo positivo que es. Tropo, eco, llamamos apoyo, hacemos todo. Bien. Crecimiento, chicos, es crecimiento, no es crecimiento. Crecimiento biventricular. Y acá vieron, si crece uno, también podría crecer el otro. Y la etiología es mucho más complicada, porque imagínense que tiene que comprometer a los dos ventrículos. Puede darse en la comunicación interventricular con síndrome de Eisenmenger. Este síndrome, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una comunicación entre las cavidades derechas e izquierdas, al principio, por una cuestión de presión mayor a nivel izquierdo, el pasaje de flujo es de izquierda a derecha. Pero llega un momento que se ecualizan esas presiones y por último se invierten. Ese es el síndrome de Eisenmenger. También puede suceder en el ductus arterioso permeable y en las valvulopatías izquierdas,
que terminan generando hipertensión pulmonar arterial. Y, bien, ¿cómo lo vamos a ver? Como dijimos en las aurículas, cada uno va a manifestar lo suyo. O sea, cada ventrículo va a manifestar su alteración, pero el ventrículo izquierdo es el más grande, que tiene más fuerza, más masa muscular, entonces tiende a ganar sus alteraciones. Bien, ¿cuándo lo sospechamos? Cuando tenemos un poco de cada cosa. Cuando tenemos onda R que predominan en ambos lados. O sea, tengo R alta en B1 y en B2, pero también tengo R alta en B5 y en B6. Cuando tengo signos de hipertrofia ventricular izquierda, pero con sobrecarga de aurícula derecha, o al revés. Si tengo un crecimiento de ventrículo izquierdo, pero con un eje QRS a la derecha, o a la inversa. Cuando tengo signos de crecimiento ventricular izquierdo, pero con complejos isodifásicos, igual a R que la S, en varias derivaciones precordiales. O cuando tengo S chiquititas, en precordiales derechas, pero tengo un crecimiento ventricular izquierdo. O sea, cada ventrículo va a manifestar su alteración y nosotros vamos a ver alteraciones de los dos lados, o sea que no nos confunden. Es bastante difícil hacer un diagnóstico de estos, pero existen. Y hasta acá llegó mi amor.